La increíble historia de Santiago, el apóstol cuya fe transformadora cumplió el sagrado plan de Dios en el tercer año de Joacim, bajo el yugo opresor del Imperio Romano, una pequeña barca se mecía sobre las aguas del mar de Galilea. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, se encontraba allí, rodeado de redes que reflejan la luz del sol naciente. En su corazón, una inquietud ardía, un anhelo por mayores verdades que la cotidianidad de su vida como pescador. Dios había comenzado a tejer un plan divino a través de su vida, un plan que lo llevaría de las aguas tranquilas a las tormentas de la fe. El día en que Jesús lo llamó resonó en sus oídos como un trueno celestial: sígueme. Fue un llamado que demandó todo. Con valentía, dejó su red y su hogar, enfrentando el reproche de su gente y la oposición de quienes anhelaban un Mesías guerrero en lugar de un Salvador. Santiago se unió a la misión de un hombre que hacía sonreír a los oprimidos y sanaba a los enfermos, y al caminar a su lado, fue testigo de milagros que desafiaban la lógica. La multiplicación de los panes y los peces llenó su corazón de asombro y fe. Juan 6, 1, 14, RVR 60. Sin embargo, la fama de Jesús era un arma de doble filo. La opresión romana y la hostilidad del pueblo aumentaban como tormentas en el horizonte. La noche en el jardín de Getsemaní marcó un punto de inflexión en su viaje. Mateo 26, 36-46, RVR 60. Mientras su maestro luchaba contra la angustia, Santiago sintió que su fe tambaleaba. La visión de su amado Jesús en agónica oración se quedó grabada en su alma, llevándolo a cuestionar su propia lealtad. Dos caminos se presentaban, uno de miedo y otro de fe. Después de la crucifixión y la gloriosa resurrección de Cristo, Santiago se levantó como un pilar en la comunidad de los creyentes. Su valentía lo llevó al Concilio de Jerusalén, donde se discutía la extensión del Evangelio a los gentiles. Hechos 15, 13-21, RVR 60. Como un amigo de Dios, proclamó que la salvación era para todos, un eco de la promesa que había comenzado desde el Antiguo Testamento. Isaías 49, 6, RVR 60. Era un momento de resolución, un clamor que resonó en el corazón de la naciente iglesia. La verdad del Evangelio brillaba en medio de la oscuridad. Sin embargo, la sombra de la muerte se cernía sobre él. En una de sus fervientes predicaciones, la hostilidad se desató. Santiago, enfrentándose a una multitud armada, proclamó con fervor la verdad de Cristo. Entonces, llegó la espada, cumpliendo un destino anunciado. Hechos 12:2, RVR 60. Mientras su vida se desvanecía, su último aliento se convirtió en un himno de fe, resonando en los corazones de todos los que habían escuchado su testimonio. Santiago, el amigo de Dios, fue recordado no solo por sus palabras, sino por su entrega. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, Santiago se convirtió en un símbolo de que la fe puede superar cualquier adversidad y el propósito divino, aunque envuelto en misterio, siempre se manifiesta a través de los corazones obedientes de sus siervos. La pregunta persiste en el aire, llena de expectación: ¿logrará la verdad del Evangelio penetrar en los corazones de los hombres en una era de oscuridad, transformando el curso de la historia? Dios, la claridad de la mañana se desvanecía cuando los discípulos, aturdidos por la pérdida de su líder, comenzaron a buscar respuestas en su dolor colectivo. Sin embargo, la fría noche de la incertidumbre no tardó en disiparse, ya que al tercer día, una luz resplandeciente atravesó el manto de la sepultura. El resucitado Salvador se había presentado a ellos, trayendo esperanza a sus corazones quebrantados. Santiago, conociendo el susurro divino en medio de la tempestad, sintió el peso del propósito renovado en su alma. Con cada aparición de Jesús, la fortaleza acumulada en el corazón de Santiago lo llevó a la decisión de proclamar la verdad. Él ha resucitado, se repetía en su mente, como un eco de promesa.
Cuando finalmente se reunieron en el aposento alto, una presencia poderosa llenó el lugar. El Espíritu Santo descendió como un viento recio, y con él, la ignición de una revolución espiritual. Hechos 2, 1, 4, RVR 60. Santiago, junto a sus compañeros, recibió la unción que lo capacitaría para ser el testigo fiel de aquel que había desafiado la muerte, la ciudad de Jerusalén, donde cada rincón resonaba con la importancia de lo reciente, se convirtió en el campo de batalla espiritual. Santiago se movía entre la multitud, compartiendo la buena nueva del Mesías con osadía. Muchos se maravillaban ante sus palabras, y las almas se entregaban a la gracia salvadora. Sin embargo, las olas de oposición empezaron a agitarse nuevamente. Los líderes religiosos, temerosos del avance del Evangelio, tramaron planes oscuros contra los apóstoles. «Siervo fiel, estarás en la encrucijada del martirio», murmuró el Señor a través de un mensajero en la noche. Santiago, consciente de la voz que había escuchado desde sus días en la barca, supo que el peligro era inminente. Su fe, lejos de menguar, se intensificó. «El sufrimiento es parte del camino», pensó, «y mi vida se convierte en un sacrificio vivo por sus promesas». Santiago valientemente se dirigió con sus hermanos al consejo, donde la condena brillaba en los rostros adversarios. Con la pasión ardiente en sus venas, comenzó a hablar, a reconocer en voz alta al que había sido el centro de su transformación, el Cristo crucificado y resucitado. Los hombres de poder, ciegos ante la verdad, escucharon, pero sus corazones estaban endurecidos. Las garras de la persecución apretaron a los apóstoles, siendo Santiago elegido como ejemplo de resistencia. Los ecos de su valentía resonarían a través de siglos. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13, RVR 60. Como una espina en el costado del imperio, sus palabras llevaban la fragancia de la vida. Caminando por el sendero del sacrificio, la sombra de la muerte parecía acercarse, pero, en cada paso, la luz de la eternidad brillaba más intensamente. Mientras esperaba la llegada del destino que parecía inevitable, Santiago tuvo un encuentro en el altar del silencio. «No temas, Santiago», escuchó en su interior, «porque tu muerte será un canto que elevará a los que están perdidos. Yo cumpliré mi palabra a través de ti». Su respuesta fue un grito de confianza que resonó en su corazón, dejando claro que, aunque su vida terrenal podía llegar a su fin, el propósito de Dios aún se desplegaría en los corazones de aquellos que le seguirían. Mientras la espada se levantaba, una pregunta divina emergió en el aire: ¿será tu vida un reflejo del sacrificio de mi Hijo, resonando entre las naciones? Y así, la historia de Santiago se convierte en un símbolo perdurable de fe y sacrificio, dirigiendo a otros a contemplar el amor redentor de Dios. La siguiente etapa de este viaje comenzaba a revelarse, dejando en el corazón de los creyentes la expectación de lo que vendrá. ¿Acaso habrá otro que recoja el manto dejado por el amigo de Dios, llevando la luz incluso más lejos en el tiempo de la oscuridad? La presión aumentaba en Jerusalén. La noticia de la resurrección de Jesús se propagaba como un fuego indomable, llenando de esperanza los corazones de quienes creían, mientras que el odio y la desesperanza envolvían a aquellos que rechazaban la verdad. Santiago se erguía en medio de la multitud, su voz resonaba llena de fervor, pero también de nerviosismo. Las miradas de la gente se mezclaban entre la adoración y la renuencia. «El Mesías vive», proclamaba. Su sacrificio no fue en vano. Sin embargo, la atmósfera tensa se tornó más sombría cuando los apóstoles comenzaron a ser llamados a juicio. Los líderes del Sanedrín, temerosos de perder su influencia, decidieron actuar. «Hemos de detenerlos a toda costa», murmuraron entre sí. Eran hombres de poder, pero su poder no podía entender el reino del cual Santiago y sus hermanos eran ahora embajadores. Una noche, en la quietud del aposento alto, los apóstoles se reunieron para orar. El aire se sentía cargado con un temor reverente, un reconocimiento de la gravedad de su misión. Santiago, en medio de ellos, sintió una claridad pura. En oración ferviente, clamaron al Señor por protección y audacia. «Danos valor para hablar tu palabra con toda confianza», imploraron, sintiendo el empoderamiento del Espíritu Santo que una vez más llenaba ese espacio sagrado. Era un momento de monumental dedicación. Entendieron que el poder de Dios no se mide por la fuerza del hombre, sino por la disposición de su pueblo. Al día siguiente, el consejo se reunió.
Santiago y los demás apóstoles se enfrentaron a sus acusadores. La condena pareció inminente. ¿Por qué alzar voces en contra de lo que es bueno? Preguntó Santiago, su espíritu ardiente reflejando el fuego del Espíritu. Este hombre, Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, Dios le ha levantado de entre los muertos. La salvación viene por su nombre. Su discurso fue claro, vibrante, pero también como un puñal afilado, penetrando las corazas de los líderes. Muchos en el consejo se sintieron inquietos, pero el desprecio venció su convicción. Este hombre debe ser silenciado, decidieron, una decisión que resonaría maldición sobre ellos. Pero Santiago, asumiendo su fe, lanzó una mirada que desafiaba a los poderosos. Si es justo ante Dios escucharles a ustedes en lugar de a Dios, juzguen ustedes mismos. Pero nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19-20, RVR 60, las palabras de Santiago fueron como fuego en el corazón de sus enemigos, pero también como luz en el alma de los que aceptaban su mensaje. El consejo, consumido por la envidia y el odio, designó castigos, pero también un destello de compasión floreció en el aire. Las antiguas profecías resonaban en la mente de Santiago mientras el juicio se emitía, recordó la palabra de Isaías, y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, Lucas 1, 76, RVR 60. Los apóstoles fueron azotados y amenazados, pero al salir del consejo, la alegría llenó sus corazones. Hemos sido considerados dignos de sufrir por su nombre, Hechos 5:41, RVR 60. Santiago estaba abrumado por la paz divinas, comprendiendo que su testimonio no había sido en vano. Y así, en cada encuentro y en cada persecución, la historia de Santiago dejó huellas en la tierra. No era solo la historia de un hombre enfrentando la muerte, era la historia de la vida que vencía a la muerte a través de su sangre. Mientras se retiraba al silencio de la noche, aún sintiendo el peso del sufrimiento, hizo una súplica en su corazón. Su súplica no era por un escape, sino para que el fuego de la verdad ardiera aún más intensamente en su ser. En su anhelo, escuchó una voz una vez más, imponente y amorosa: aunque te lleven lejos, Santiago, recuerda que la obra que comenzaste no terminará en la muerte. He suscitado testigos que seguirán llevando mi luz. El último capítulo está aún por escribirse. Y así, el surgimiento del Evangelio iba más allá del tiempo, dejando una pregunta que flotaba en el aire: ¿quién levantará la antorcha en la próxima generación para dar continuidad a este sagrado plan de redención? La historia de Santiago no era solo un relato de sufrimiento, era el preludio de una gloria aún mayor que estaba por revelarse. Y en los días siguientes, mientras el eco de las palabras de Santiago resonaba en los corazones de los fieles, la comunidad cristiana comenzó a intensificar su misión. Los apóstoles se reunieron nuevamente, no solo para orar, sino también para compartir visiones de lo que estaba por venir. Su fe ardía como una antorcha en la oscuridad, y sabían que cada paso que daban hacia adelante era lleno de riesgo, pero también de profundo propósito. Un día, mientras se encontraban en el templo, observando cómo la gente venía y iba, Santiago sintió que debía hablar. Con temor y reverencia, se acercó al lugar donde muchos se congregaban y comenzó a relatar las maravillas que Dios había hecho a través de Jesús. Recordad las Escrituras, dijo con voz firme: el mismo Señor que murió, ha resucitado, cumpliendo la promesa a nuestros padres. Las palabras eran como música celestial que resonaba en el alma de muchos, llevando esperanza a los corazones afligidos. Sin embargo, la reacción de algunos no fue la esperada. El Sanedrín había intensificado sus esfuerzos, desplegando a sus agentes para silenciar cualquier susurro que desafiara su autoridad. Un grupo de hombres se movió entre la multitud, sembrando la discordia y el temor. ¿Por qué escucháis a estos hombres? No son más que locos, gritaban. Pero Santiago, lleno del Espíritu, no se dejó amedrentar. ¿Acaso no está firmado en la ley que Dios ha prometido un nuevo pacto? Mirad cómo se cumplen las profecías, y no se puede negar la verdad que hemos visto. Hechos 6, 11-14. En ese momento, un hombre entre la multitud se levantó. Era Esteban, un diácono lleno de fe y poder. Con sabiduría que no era de este mundo, comenzó a predicar junto a Santiago, llevando a la gente del miedo a la fe.
Su discurso era una defensa apasionada de la verdad del Evangelio, recordando la historia de Israel, cómo Dios había enviado a sus profetas y cómo habían sido rechazados. Si el Dios del cielo fue despreciado, ¿cómo entonces podríais tildarnos de herejes?, decía Esteban mientras su rostro brillaba con un fulgor angelical, pero la ira de los líderes religiosos creció. La luz que emanaba de Esteban era un desafío a sus corazones endurecidos. «Cállalos», clamaron. Y cuando la tensión en el ambiente alcanzó su clímax, la multitud comenzó a murmurar. Algunos querían creer, otros querían callar. Sin embargo, Santiago sabía que era un momento decisivo. «Esteban, permanece firme, porque la verdad será tu armadura en esta batalla», susurró en oración, a medida que el caos se desataba y los gritos se entremezclaban con las súplicas de Esteban, una presencia divina inundó el lugar. Los cielos parecían abrirse sobre ellos, un espectáculo de luces y sombras, donde la esperanza y la desesperación chocaban. En su agonía, Esteban levantó su mirada, y con la voz llena de fervor exclamó, «Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios», Hechos 7:56. La condena se derrumbó sobre él como un torrente, y la ira explotó en el corazón de sus acusadores. Santiago se estremeció, comprendiendo el significado de aquellas palabras y el destino que estaba por sellarse. Pero una pregunta palpitaba en su ser, ¿qué vendrá después de esto? ¿Cómo se expandirá la obra de Dios entre nosotros? La piedra fue lanzada, y en ese mismo instante, se activó una convicción en el corazón de muchos. En medio del desenfreno de la violencia, el sacrificio de Esteban sembró semillas de transformación. Aquellos que presenciaron el martirio no serían los mismos jamás. Y aquí, en esta oscura hora, la luz de Cristo brillaría más intensamente. Así, a medida que la historia avanzaba y la comunidad enfrentaba pruebas, Santiago supo que cada persecución era un paso hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios. En el eco de cada oración, en cada lágrima derramada por los mártires, una pregunta resonaba: ¿quién será el próximo que clame por la verdad? Y aún más allá de esto, Santiago comprendió, el propósito de Dios no termina aquí, está en proceso de revelarse de maneras que jamás imaginaríamos. La verdadera historia de la expansión del Evangelio apenas comenzaba a desplegarse, y en el horizonte resplandecía una promesa: la luz de la verdad continuaría desafiando las sombras, llevando consigo la esperanza de la salvación, mientras la gran orquestación divina aún esperaba su Dios. Mientras el eco del sacrificio de Esteban resonaba en el corazón de la comunidad cristiana, la realidad del sufrimiento y la persecución se hizo más palpable. La noticia del martirio se esparció rápidamente entre los hermanos y hermanas de la fe, como un fuego que consume todo a su paso, avivando tanto la angustia como la determinación. Santiago se levantó al amanecer, su espíritu conmovido por la necesidad de actuar. Las sombras de la noche estaban todavía presentes, pero en su alma brillaba una luz de esperanza. Se reunió con los apóstoles y algunos discípulos en un lugar apartado. Mientras oraban, el ambiente se tornó denso con la presencia del Espíritu Santo. «Señor, danos valentía», clamaron juntos, «y guíanos en esta misión que nos has encomendado». Al salir al día, Santiago sintió el peso colectivo de las almas afligidas que habían perdido a un hombre tan valiente como Esteban. Con el corazón acelerado, se dirigió a los que aún temían. «No temamos a quienes pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Mateo 10:28. Sus palabras, llenas de poder y certeza, resonaron como un clarín en un campo de batalla. Mientras Santiago predicaba en las calles de Jerusalén, la multitud arrastrada por la desesperanza comenzó a congregarse a su alrededor. Algunos llevaban en sus ojos el destello de la fe que comenzaba a renacer. Otros, sin embargo, estaban armados de dudas. Al ver a una mujer en el grupo con el rostro inciensado de lágrimas, Santiago se acercó. «La muerte no tiene la última palabra, hermana. La vida de Esteban fue una ofrenda. Mire atrás y recuerde las promesas del Altísimo». La mujer lo miró con sorpresa, sus labios temblando. «¿Crees que el dolor sanará? ¿Qué será algo más que cenizas?» «Yo creo», respondió Santiago con una firmeza renovada, «que en la debilidad se manifiesta la fuerza de Dios. Su plan es mayor de lo que podemos ver en este momento». Y así, mientras sus ojos se encontraron, algo comenzó a brotar en su corazón,
la esperanza de que la verdadera vida estaba apenas comenzando, las noticias de esos encuentros comenzaron a esparcirse, y algunos de los miembros del Sanedrín no pudieron permanecer indiferentes. El eco de la fe de Santiago llegó a sus oídos, y rápidamente se atrajeron nuevos planes para silenciarlo. Sin embargo, en su afán por detenerlos, las fuerzas del Sanedrín no tenían conocimiento de que cada ataque solo fortalecía la proclamación del Evangelio. Un joven llamado Saulo, que había estado presente en la ejecución de Esteban, comenzó a sentir el tirón del arrepentimiento en su corazón. Las palabras de Esteban se repitieron en su mente: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Así, mientras la persecución aumentaba, una chispa de revivificación se estaba gestando. Las vidas que se unían a la causa eran más que seguidores, eran testigos sustentados por el poder de la resurrección. Santiago sabía que tarde o temprano, algo monumental tenía que suceder. Pronto, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, dijo a sus amigos, y el mundo jamás volverá a ser el mismo, pero el destino de la comunidad estaba marcado por un evento aún desconocido, un acontecimiento que fracturaría la historia. Un viento de cambio soplaría, llenando los corazones de los hombres y mujeres a medida que su testimonio se extendiera más allá de los límites de Jerusalén. Forjados en el fuego de la prueba y la tribulación, su fe se convertiría en el pilar fundamental para las naciones. Nadie podría imaginar lo que estaba por venir. La historia del planeta y de la salvación era mucho más vasta y compleja, diseñada por las manos del Creador. Para Santiago y su comunidad, el tiempo de esperar era escaso. En este momento de prueba, el plan soberano de Dios comenzaría a revelarse, desatando el poder del Evangelio en cada rincón del mundo. ¿Quién estará preparado cuando el Espíritu se derrame?, pensó Santiago, sintiendo la inminente llegada de la promesa. El día se tornó en un manto de desafíos para los seguidores de Cristo. La incertidumbre y la preocupación llenaban el aire, sin embargo, en medio de tal aflicción, el fuego de la fe continuaba ardiendo. Santiago, decidido a no dejar que el miedo gobernara el corazón de sus hermanos, se dirigió nuevamente a la multitud. «Hermanos», exclamó, «la historia no termina en la cruz. En verdad, hubo un retorno, y ese retorno es la vida abundantemente vivida en Cristo». Mientras hablaba, una vibrante conmoción recorrió a los presentes. Al fondo, un grupo de hombres piadosos llegó, trayendo consigo a un ciego que había estado a las puertas de la ciudad durante años, mendigando. Fue acercado a Santiago y a los apóstoles, y en sus ojos podía verse una mezcla de desespero y esperanza. Santiago volvió su mirada hacia el hombre y el Espíritu Santo lo llenó con una certeza inquebrantable. «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y mira», dijo Santiago con una voz que resonaba como un eco divino. Y así, en ese momento, los ojos del ciego se abrieron, como si el cielo mismo hubiera descorrido un velo. La multitud quedó muda de asombro, y luego estalló en alabanza y júbilo, glorificando a Dios, pues habían presenciado la manifestación del poder divino a través de la fe. Este milagro fue solo el inicio. Los rumores del ciego que recuperó la vista se extendieron y, en el corazón de Jerusalén, miles se reunieron para escuchar a Santiago, quien con fervor continuó afianzando el nombre de Jesús. Sin embargo, el Sanedrín pronto se enteró de la magnitud de lo sucedido y la furia se encendió en sus corazones. Se conjuraron planes más oscuros alrededor de la persecución. Entre los que miraban la escena, Saulo se encontraba, aún lidiando con la evolución de sus pensamientos. Cada milagro que veía resonaba en las profundidades de su ser, desafiando el propósito que había en su corazón. Su mente se encontraba en una lucha constante, preguntándose cómo podía haber sido testigo del poder de Dios y seguir en la senda de persecución. Las esperanzas y los temores de la comunidad cristiana se entrelazaban mientras las tensiones aumentaban. En medio de esto, se encontraron con un nuevo dilema. ¿Qué respuesta dar a las autoridades?, preguntó uno de los discípulos. Santiago, sintiendo la gravedad de la pregunta, comenzó a reafirmar la verdad: en todo momento, debemos ser portadores de la fe. Una fe que no se amedrenta ante el dolor, que no retrocede ante la amenaza. Porque está escrito: estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. 1 Pedro 3:15. A medida que los días pasaron, varios comenzaron a ser arrestados y llevados ante el Sanedrín, pero sus corazones no se llenaban de miedo.
Las palabras de Esteban seguían resonando, llenando los corazones desalentados de esperanza. Santiago, sintiendo que se acercaba la hora de la verdad, instó a los suyos. Imitemos el amor de Cristo. Que nuestros actos reflejen su gloria y desate los ciegos de sus corazones, y así, mientras las persecuciones afianzaban su curso, el Santo Espíritu se movía profundamente entre ellos. Santiago, con la firmeza de un predicador apostólico, clamó: el tiempo de los actos es ahora. La nación espera nuestra respuesta. Preparémonos para ser el eco del mensaje que transformará el mundo. La noche se acercaba, mas el fuego en sus corazones iluminaba el camino. Cada paso que daban era hacia lo desconocido, pues nada ni nadie podía eclipsar la gloriosa promesa del Altísimo. Y así, Santiago, con una fe que retumbaba como un trueno, recordaba a su comunidad que estaba por venir un poderoso derramamiento que cambiaría la historia. Pronto, no solo seremos testigos, seremos los heraldos de la salvación para naciones enteras. Nadie podía prever lo que Dios ya había diseñado, un encuentro que iría más allá de la imaginación del ser humano. ¿Cómo se entregará esta vida?, pensaban, sin saber que el plan mayor de Dios ya estaba en marcha, esperando ser entregado a los corazones preparados. A medida que las horas de la noche se deslizaban sobre Jerusalén, la zozobra y el júbilo cohabitaban en el mismo aliento. Santiago y los apóstoles, inmersos en fervor y oración, se reunieron en una estancia apartada, orando por la dirección divina en cada paso que debían dar. Señor, clamó Santiago, tu promesa es nuestra fortaleza en tiempos de aflicción. Danos valentía para enfrentar lo que viene, como tus soldados en la batalla. Mientras tanto, la sombra del Sanedrín se cernía ominosamente sobre ellos. Los sumos sacerdotes, ciegos por su rabia y celos, se reunían en secreto, tramando estrategias para destruir el movimiento que consideraban una herejía. Debemos callar sus voces. Que la pena del silencio caiga sobre ellos, dijeron, con corazones endurecidos y labios sellados por la incredulidad. Una inquietante noticia llegó a los apóstoles. Esteban había sido arrestado y ahora se encontraba en la cúspide de un juicio en el Sanedrín, donde enfrentaba la ira de aquellos que buscaban aplastar la verdad. La comunidad de los creyentes se dio cuenta de que un tono ominoso había invadido el aire, y un murmullo de preocupación se elevó entre ellos. Algunas mujeres lloraban, y los hombres se miraban entre sí con miradas llenas de incertidumbre. ¿Qué haremos si él es condenado?, preguntó uno de ellos. Santiago levantó su mano y apaciguó el clamor de la multitud. No temáis, dijo con el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de él. Si es necesario, daremos nuestras vidas por el Evangelio. Este es el camino del Salvador. No es solo su testimonio el que está en juego, sino nuestra fe por la que luchamos. La determinación llenó sus corazones, y se unieron en oración ferviente, elevando su clamor a los cielos, para que la verdad prevaleciera. En el corazón del Sanedrín, Esteban se alzaba como un león. Sus ojos brillaban con una luz que desafiaba las sombras que lo rodeaban. Vosotros, decía Esteban con inexpresable valentía, sois los que habéis resistido al santo y al justo, a quien los profetas anunciaron. Las palabras resonaban y reverberaban en las paredes de piedra, penetrando los corazones duros como balas de fuego. Algunos se tapaban los oídos, otros miraban, sorprendidos por su audacia. ¿De dónde proviene esta sabiduría? Los miembros del Sanedrín murmuraban, nostálgicos del poder que una vez creyeron tener. Pero el espíritu de muerte les envolvía, y decididos a silenciar esta voz, llevaron su sentencia que sería un oscuro eco en la historia. Fue un momento en que el pueblo de Dios se vio en un abismo, pero Santiago sabía que la victoria no estaba en las manos del hombre, sino en el propósito eterno del Señor. Mientras tanto, las luces de la ciudad empezaron a titilar y se encendieron con fervores de fe. Los creyentes, arrodillados en oración, sintieron una sacudida en sus corazones. Una presencia palpable llenó la habitación, y juntos clamaron: Señor, muéstranos tu gloria aún en este tiempo de angustia. Repentinamente, había un cambio, como si el cielo mismo hubiera respondido a su súplica. Un viento suavemente fuerte sopló a través de la estancia, trayendo consigo una nueva instrucción. No solo seréis testigos, sino portadores de la gracia que traerá salvación a cada nación. Resonó una voz suave pero poderosa, vibrando en sus corazones. Los apóstoles comprendieron que el tiempo del cumplimiento de las promesas estaba cerca.
Santiago se levantó, su rostro iluminado por la certeza de la presencia divina. Hermanos, el futuro será con vigor y dificultad, pero el gran plan de Dios se desatará como lluvia sobre la tierra, determinado y con una visión renovada, recordó las palabras de Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sintieron la urgencia y el propósito de su llamado mientras se preparaban para enfrentar la tormenta. Sin embargo, antes de que pudieran comprender plenamente el alcance del plan divino, una pregunta flotaba en el aire: ¿qué sería de Esteban? ¿Sería verdaderamente mártir, o habría algo más en el horizonte de Dios? Así, se alzaba el velo de la historia, esperando que la mano soberana de Dios desnudara su plan. La noche era profunda, y aunque el temor acechaba, también lo hacía una expectativa viva de lo que estaba por venir, porque nunca habían sido tan conscientes de que la victoria estaba delante de ellos, en la fragorosa lucha entre el cielo y la tierra. La tensión en Jerusalén no cedía. En la oscuridad de la noche, mientras las estrellas parpadeaban como atalayas divinas, la comunidad de creyentes continuaba en ferviente oración, sometiendo su voluntad a la soberanía de Dios. Santiago, con su rostro bañado en lágrimas y determinación, sabía que su llamado era más grande que cualquier temor que pudiera afligir su espíritu. Un susurro recorrió la estancia, como un viento suave que precede a la tormenta. El tiempo ha llegado, proclamó Santiago, su voz resonando como un eco celestial. La historia de Esteban no termina en la arena del juicio, sino que se vuelve parte del vasto lienzo del plan redentor de Dios. Mientras las palabras del apóstol caían como lluvia de esperanza entre aquellos que lo escuchaban, un grupo de hombres se acercó silenciosamente a la sala. Eran del Sanedrín, con la resolución impresa en sus rostros. Uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, lideraba el grupo. Aunque su corazón estaba lleno de dudas, había comenzado a cuestionar la ceguera de sus colegas. Si este movimiento es de los hombres, se desvanecerá, mas si de Dios, no podréis detenerlo, advirtió Gamaliel con un acento de autoridad conciliadora. Sus palabras pesaban en el aire, cargadas de la sabiduría de quien conocía las Escrituras. Cuidado con hallaros en contra de Dios, pues podríais encontraros luchando contra el propósito eterno. Sin embargo, la rabia y la envidia oscurecían la mente de los líderes del Sanedrín. Ya hemos decidido su destino, sentenció uno de ellos, con la fría determinación del que proclamaba la muerte. El juicio de Esteban estaba consumado, y la sombra de su martirio ya se cernía sobre la iglesia naciente. Era en aquel momento, mientras los apóstoles buscaban la dirección y el consuelo en la oración, que un destello de luz llenó la habitación. Una visión se presentó ante Santiago. Vio a Esteban, rodeado por ángeles, su rostro brillando como el del mismo Moisés después de encontrarse con Dios en la gloria. No temáis, parecía decir Esteban desde las alturas, pues el cielo está abriendo sus puertas y muchos vendrán a conocer a Cristo a través de mi sacrificio. Una conmoción dominó a los apóstoles cuando comprendieron el verdadero peso de lo que se había profetizado ese día. Si bien el sacrificio de Esteban era un clamor al cielo, también era la semilla que daría lugar a un florecimiento misionero, llevando el nombre de Jesús a los confines de la tierra. Santiago ardió con la inspiración renovada del Espíritu. Lo que el enemigo intenta utilizar para destruir, Dios lo usará para edificar. Cada palabra que pronunciaba parecía encender una chispa de fe en los corazones de los presentes. Si Esteban debe partir en la gloria, recordemos que ningún sacrificio es en vano en el reino de Dios. El fervor creció en la congregación, los hombres y mujeres claudicaron ante el llamado de la misión que se les presentaba. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Recordaron juntos la gran comisión. Santiago sabía que el siguiente paso era crucial, y que su misión no solo era detenerse en Jerusalén, sino que debía extenderse hasta los confines de la tierra, llevando el fulgor de la verdad en medio de la oscuridad. Mientras se preparaban para salir al encuentro de su destino, un nuevo miedo surgió en el aire. ¿Y si el Sanedrín no se detiene aquí?, se preguntó un joven entre el grupo, vislumbrando la inevitable persecución, a lo que Santiago respondió con firmeza: los que siguen al Señor nunca andan solos. La victoria de Dios se manifestará incluso en medio de la aflicción. Recuerden las palabras del Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Al unísono, la comunidad gritó, amén.
Y en ese momento, sus corazones vibraron al unísono, recogiendo la fuerza de los mártires y la promesa de Jesucristo. Por encima de toda adversidad, una certeza permanece: el sacrificio de Esteban no solo sería recordado, sino que echó de menos un poder que desataría a la Iglesia en misión. Porque de cierto, os digo, aún mayores cosas veréis hacer en mi nombre. Con esto, Santiago sintió como si el cielo mismo se estuviera abriendo en anticipación de lo que vendría. Pero, ¿qué misterios aguardan a la comunidad de creyentes tras la partida de Esteban? La historia apenas comenzaba, y el hilo de la providencia divina se estaba tejiendo en una nueva dirección, desatando las promesas que habrían de ser reveladas. Las puertas de la misión se abrían, y la sombra de la persecución llevaría a la luz del Evangelio a territorios inexplorados. La obra de Dios nunca se detiene, y quizás su gloria se manifestará de maneras que aún no hemos considerado. En la mañana del día siguiente, Jerusalén despertó con un aire tenso, cargado de ecos de lamento y la victoria en el corazón de los creyentes. Santiago, con un nuevo fervor, reunió a sus compañeros apóstoles y a muchos otros que habían estado con ellos desde el principio. Hermanos y hermanas, comenzó, el sacrificio de Esteban no es una derrota, sino un llamado a avanzar. Es la hora de salir y proclamar el mensaje de vida que hemos recibido. El clamor del Espíritu Santo resonaba en sus corazones mientras Santiago compartía la revelación que había recibido la noche anterior. Dios ha prometido que a través del sufrimiento, la gloria se manifestará. Así como Esteban vio la gloria de Dios, nosotros también debemos irradiar su luz. Mientras la multitud creciera en congregación, los apóstoles preparaban sus corazones. La voz de Santiago resonaba como un tambor en la penumbra, instando a todos a poner su fe en acción. No hemos sido llamados a escondernos, sino a salir a las calles, a los pueblos y las ciudades, a compartir la buena nueva. Lo que el mundo necesita ahora es el consuelo de Cristo y la esperanza que solo Él puede dar. En ese momento de determinación, un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, sus rostros marcados por líneas de furia. Era el Sanedrín, cuyas mentes estaban determinadas a silenciar cualquier ecos del movimiento que ya no podían ignorar. El líder de la comitiva, con voz tempestuosa, se dirigió a los apóstoles: ¿por qué perturbar la paz de esta ciudad? Habéis de dejar de hablar en el nombre de ese Nazareno, o enfrentaréis las consecuencias. Santiago, firme en su propósito, se adelantó y con voz clara proclamó: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Está escrito que debemos ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Nunca callaremos el mensaje de salvación. El líder del Sanedrín, iracundo, levantó su mano para dar la señal, pero Gamaliel, desde atrás, intercedió. Dejadles. Si esta enseñanza es de Dios, no podréis detenerla. Si es de los hombres, perecerá por sí misma. No es la sabiduría de los hombres, sino la voluntad divina que guiará a esta comunidad. A pesar de las palabras de Gamaliel, los líderes decidieron azotar a Santiago y a sus compañeros, advirtiéndoles una vez más que se mantuvieran en silencio. Al recibir el castigo, los apóstoles, lejos de desanimarse, regresaron a su comunidad llenos de gozo. Nos encontramos dignos de padecer por el nombre de Jesús, exclamaron. Así, la Iglesia, ahora más unida que nunca, comenzó a dispersarse por Jerusalén. Se dirigieron a las sinagogas y plazas, y por todo lugar donde había un oído dispuesto a escuchar. Predicaban con mucha más pasión, a medida que los milagros empezaron a manifestarse entre ellos: sanaciones, liberaciones y hasta la resurrección de los muertos, todo en el nombre de Jesús. Una joven llamada María fue testigo de un milagro que cambió su vida aquel día. Vio a un paralítico levantarse de su lecho al oír las palabras de Santiago: en el nombre de Jesús, levántate y anda. La comunidad se acercaba a lo sobrenatural, y la fe se propagaba como fuego en el desierto. Con cada acto de fe, los ecos de la promesa de Jesús resonaban más profundamente: de cierto os digo, que el que crea en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Sin embargo, cuando la fe de la Iglesia florecía, la sombra de la persecución se cernía cada vez más oscura. Varios de sus fieles fueron apresados, y la angustia se apoderó de la comunidad. Santiago, al ver el miedo en los rostros de sus hermanos, tomó la palabra: no temáis. Recordad que la persecución es parte del plan de Dios para llevar su gloria a las naciones.
El sacrificio de Esteban será una señal de que el camino de la verdad sigue avanzando. Mientras Santiago hablaba, un murmullo recorrió la congregación. Es el tiempo de salir, de ir más allá, decía la voz del Espíritu. La comunidad sabía que había más por delante, y en sus corazones resonaba un profundo sentido de misión. Así, el destino de Jerusalén marcaba un giro vital, donde cada paso dado hacia lo desconocido prometía cumplir los planes soberanos de Dios. ¿Qué desafíos aguardaban a los seguidores de Cristo en sus travesías? Los cielos estaban listos para romperse, y el camino de la fe continuaba. Mientras las presentes tormentas amenazaban, la luz del Evangelio iba a brillar aún más intensa en la noche oscura. La historia apenas comenzaba, y la promesa divina se acercaba a su cumplimiento. El día amaneció en Jerusalén con una chispa de expectativa en el aire. La comunidad de creyentes, fortalecida por las palabras y el testimonio de Santiago, se preparaba para enfrentar la creciente oposición. La noticia del milagro del paralítico resonaba en las calles, y más personas se acercaban, atraídas por el mensaje de vida que emanaba de los apóstoles. Santiago, consciente de que cada palabra podría ser la última, se dirigió a la multitud con fervor. Nuestro Salvador vive, proclamó, su voz resonando con la fuerza que el Espíritu Santo había depositado en él. No hay temor en el amor, porque el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18, RVR 60. Cada corazón presente escuchaba con atención, algunos, llenos de dudas, otros, sedientos de esperanza. Mientras predicaba, una sensación de inquietud recorrió los corazones de los presentes. Las sombras del Sanedrín eran amenazantes, pero en medio de la oscuridad, la luz del Evangelio se abría paso. Santiago instó a la multitud: sin duda, hay oposición, pero nuestra fe es más grande que cualquier condena. Proclamemos la verdad con valentía. Muchos de ustedes han visto el poder de Dios, ahora llévenlo fuera de estas calles. Sin embargo, no tardó en llegar el estruendo de pasos pesados. Un grupo de hombres, líderes del Sanedrín, se acercaba con los rostros serios y los corazones llenos de celo. «Basta de estas tonterías», exclamó uno de ellos. «¿Por qué continúan perturbando el orden? Este Jesús a quien ustedes predican ha sido crucificado, y ahora estáis influyendo en la multitud con promesas vacías». Un murmullo de inquietud se extendió entre la multitud. Pero Santiago, inspirado, respondió con firmeza: «Hoy les decimos que el mismo Jesús que fueron incapaces de detener, está vivo y actúa entre nosotros. Y la salvación no se encuentra en ningún otro lugar, sino en su nombre». Hechos 4:12, RVR 60, esa declaración provocó aún más ira entre los líderes. Se acordó que necesitarían un ejemplo que disuadiera a la creciente comunidad de creyentes. «Arresten a estos hombres», gritó el líder del Sanedrín. El eco de su orden se sintió como un trueno en el corazón de Santiago. «Sé valiente, hermano», murmuró uno de sus compañeros, sintiendo el mismo impulso del Espíritu que había guiado a los apóstoles. Al ser conducidos ante el consejo, Santiago sintió el peso de la preocupación de su comunidad. Sin embargo, en su interior, una llama ardía. «A quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará». Lucas 12:48, RVR 60. Sabía que el propósito de Dios se estaba desplegando ante sus ojos. El juicio comenzó, y el Sanedrín estaba decidido a silenciar la voz que retumbaba en sus corazones. Pero Santiago, con el rostro iluminado por la certeza de su fe, defendió su posición. «Escuchen, hombres de Israel, si decidimos no hablar en su nombre, ¿no estaríamos traicionando la verdad que hemos visto? Hemos sido testigos de su gloria y de su poder, y por eso proclamamos la salvación en su nombre». Las palabras de Santiago cortaron el aire como una espada de doble filo. Mientras el juicio continuaba, una voz resonó entre sus acusadores. Un fariseo anciano, Gamaliel, se levantó. «Cerremos esta audiencia. Si este consejo es de los hombres, perecerá, pero, si es de Dios, no podréis derrotarlo, pues estaréis luchando contra el mismo propósito de Dios». Hechos 5, 38-39, RVR 60. Su sabiduría inquietó a los líderes, aunque su odio seguía presente. Fue entonces que Santiago comprendió que aquel era un momento crítico, no solo para su vida, sino para el futuro del cristianismo. La persecución sería parte del camino.
mientras aguardaba el veredicto, una calma inusitada llenó su corazón. No había miedo en su alma, solo el eco del amor divino. Si es el deseo de Dios que me enfrente a la muerte, que así sea, pensó, su propósito trasciende mi existencia. El consejo decidió azotar a los apóstoles, un intento por fomentar el miedo. Al recibir el azote, sin embargo, una alegría innata brotó en su interior. Hemos sido considerados dignos de padecer por su nombre, resonó en sus corazones mientras salían del consejo, la misión de la comunidad no se detendría ahí. Santiago, lleno de fe y determinación, se dirigió a los hermanos y hermanas que lo aguardaban. La obra de Dios no se detiene aquí. Nuestro sufrimiento traerá frutos que jamás esperábamos. El plan de redención de Dios está en movimiento. Mientras Santiago hablaba, un fervor colectivo estalló entre los creyentes. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de alabanza, y así en medio de torrentes de angustia surgía un canto de esperanza. La comunidad entendía que el sacrificio de Esteban abriría puertas a los predicadores del Evangelio que vendrían. «Estemos listos», exclamó Santiago con fuerza. «Pronto, la verdad será derramada sobre las naciones. Y a través de cada prueba, resplandecerá la gloria de Dios». La comunidad, unida en fervor, sintió correr por sus venas la promesa de un futuro brillante. Así, en el albor de un nuevo día, una visión se formó en el horizonte. La historia de Santiago no solo era la de un soldado de la fe, era la proa de una marea que se desataría, llevando luz incluso a los rincones más oscuros del mundo. La pregunta palpitante se elevó en los corazones de los creyentes: ¿quién llevará el manto de la verdad hacia adelante entre las naciones? Y en la oscuridad de la noche, como un susurro divino, el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse, mostrando que lo que parecía una derrota sería la victoria misma.